Bueno, hola, hola. Hola de Pasó nuevo. la otra vez. ¿Cómo estás? Cuéntame un poquito de ti. ¿Cómo te llamas? ¿De dónde vienes? ¿Y dónde estás actualmente? Ay, yo me llamo Yulisa y soy chilena, vengo de Santiago y ahora estoy en Yakutsk, en Rusia, la ciudad, una de las ciudades más frías del mundo, según lo que sale en internet. Ajá. ¿Dice eso en internet? Sí, o sea, en YouTube cuando uno pone, aunque aquí me dijeron que la más fría es Oymyakon, algo así era el nombre, Ajá. Ah, más como fría. un pueblo. Ujú. Yo escuché más fea. Sí, Ujú. no, más fría. Ajá. Y bueno, no sé, directamente uno quiere preguntar cómo te pasó, pero si quieres contarme un poco, claro, de ti, de tu Ah, historia. sí, yo quería estudiar medicina y también soñaba con estudiar afuera. Ujú, Y vi como en la página del Instagram del consulado de Rusia en Chile, la Casa de Rusia, que hablaban de las becas. ujú, Y dije así como, bueno, voy a intentarlo. Y ya postulé a las becas y en la página había que poner 6 universidades. sí, Y yo ya puse las primeras 5, obviamente ninguna en Yakutsk. Y, y ya la última, como que la página me salían los nombres en ruso de las universidades y yo no, en esos tiempos no sabía ni siquiera leer el alfabeto cirílico ajá, y, y ya estaba cansada y era tarde y a mí me dijeron que como que a lo más uno quedaría en alguna de las primeras 3 opciones. ya, Yo dije ya para rellenar y así como que llegué y seleccioné esta, así de esta universidad y ujú, después más adelante me puse a averiguar traduje los nombres y vi esa ciudad y dije, oh, la ciudad más fría del mundo. Y después pensé, no, imposible, si está en el sexto lugar. ajá, Y después cuando me avisaron que como que ya me había seleccionado una universidad y salía el nombre de esta, fue como, no, no, ¿qué voy a hacer? ajá. Pero ¿Y, igual quería venirme. y podrías contar un poco cuántos años tienes y si ya habías estudiado en Chile un pregrado o a qué edad tienes que tomar esta decisión? Ay, en Chile, bueno, tengo 22 años actualmente. En Chile había entrado a estudiar fonoteología y bueno, yo quería medicina, pero entré a fonoaudiología y no me gustó, lo intenté, no me gustó. Después con la pandemia estuve como un año así estudiando como un preuniversitario, pero después me decidí porque quería estudiar afuera. Ujú. Así que empecé a buscar como becas o cosas así porque en Chile era muy caro y también muy difícil entrar a medicina. Mm. Y esta beca, ¿cómo funciona? Entonces, primero, ¿por qué Rusia? Y si esto está conectado a alguna universidad en Chile o es simplemente como el gobierno tipo... No, es como del gobierno ruso. Ujú, Eh, que la verdad no era que quisiera Rusia específicamente, fue una de las mejores becas que encontré, ujú, eh, porque te enseñaban el idioma en el año preparatorio y después podías entrar a estudiar, entonces era bueno porque en otros países o te piden requisitos como de tener tanta plata en una cuenta para sacar la visa, o te piden saber ya como el idioma o tener un cierto grado, ujú. y en cambio acá no. Entonces Entonces, era una buena opción. claro, en tu caso, siendo joven, tú tenías que pagar los pasajes nomás si entras. Sí, Sí, el resto bueno, y gratis. acá la estadía, pero el Ochelliti no es caro. Ajá, ¿cuánto sale? Acá sale como 1.100 y algo de rublos, no me acuerdo ¿Al mes o al semestre? al mes, Ujú. pero es barato, o sea, Sí, es nada. en Chile eso nunca se encontraría. Mm. Porque cuando yo estudié en Chile, ahí no daban ningún dormitorio ni nada, tenía que alquilar. Sí, había que alquilar alguna pieza en un departamento o un departamento y eso era muy caro. Claro, sí. ¿Y cómo reaccionaron tus papás, tu familia cuando te decidiste? O sea,
mi mamá fue la que más me apoyaba, mi papá como que decía, "Ah, ¿por qué Rusia? Como, está tan lejos, ¿qué tiene de bueno?" Después, justo cuando me avisaron así como, pasaste a la segunda etapa de la beca, justo estalló la guerra y todos decían, ¿cómo te vas a ir a Rusia? Y yo pensaba, no, no creo que pase nada. Si la guerra está en Ucrania, no en Rusia. Ya. Eh, y igual Gente. en la embajada dijeron que la beca seguía, que no había ningún problema, entonces yo dije, me voy nomás. Ujú. Y, y yo pensaba, bueno, quizás sea la ciudad más fría del mundo, pero si la gente vive ahí es porque no es imposible. Ujú. ¿Y en Así tu que ahí me decidí. caso, antes habías vivido en otro país o es como tu primera experiencia hacia afuera? No, es la primera vez que he ido afuera. Ujú. ¿Y Lo cómo te... más lejos que había ido había sido Brasil, Ajá, claro. El mismo pero contigo. fue como de vacaciones. Sí, Ya. no, y me dio miedo cuando vine acá, o sea, tan lejos, pasé por hartos países porque mi, mi viaje tuve muchas escalas Perdón. y pasé por Nueva York, Dubái, Milán, Dubái, después Moscú y después de Moscú a Yakutsk. Uy. Y todo en una, como que sin pausas en alguna ciudad. A lo más, en Nueva York estuve como 14 horas, en Moscú estuve casi un día Ujú. y fue como lo máximo, ¿Cómo pero sobrevivir? fueron muchos días. Sí. Dormí en el piso en el aeropuerto en Nueva York y después en Moscú ahí estuve durmiendo en una sillita. Y aquí cuando llegué acá me dijeron de mi universidad que me irían a buscar al aeropuerto, pero no fueron, no me avisaron nada No, y, y tampoco tenía la dirección del dormitorio, nada, y yo no sabía qué hacer. pero ¿cómo funcionó? Horrible. ¿Tenía alguna organización o eran gente de universidad? ¿Quién tenía que hacer? Como de la oficina internacional me dijeron, ya envíanos el itinerario y te iremos a buscar. Y yo les envié el itinerario. Y después llegué a Moscú y todavía no había comprado el pasaje a Yakutsk. Ujú. Y lo compré y les envié, les dije, ya voy a llegar el domingo en la mañana a Yakutsk. Y no me Mm, respondieron y yo estuve así muerta de miedo todo el día sábado, el domingo aquí en el avión yo pensaba, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y llegué pobrecito, acá y no había nadie. yo siento. Pucha. Y me ayudó sí alguien del aeropuerto, con el puro traductor, porque yo con suerte sabía ruso como muy básico, Ajá. y la persona del aeropuerto también solo sabía ruso, así que con el puro traductor Google y ella me ayudó a llamar a la universidad y a pedir un taxi. Ujú. Y llegaste y Fue que como la estaba. salvación. No, cuéntame en general, Sí, aquí. por favor, paso a paso. No sé, tú llegabas a Moscú, ¿cómo fue? En Moscú. No, esa fue sin problema, fue un viaje largo, ya venía cansada y Ujú. después tuve que comprar el pasaje a Yakutsk y eso me costó porque en el aeropuerto casi nadie hablaba inglés y yo pensaba que en los aeropuertos todo el mundo hablaba inglés. ¿En serio? Pero Y como que la gente que trabaja ahí no hablaba no, ni... o sea, cuando quise comprar el pasaje, ¿no? Y primero no sabía cómo en qué aerolínea, después vi una aerolínea y dije ya, y me acerqué así, yo le dije así como, здравствуйте, я хочу купить билет. Y ella así como que me empezó a responder y yo no entendía. Yo como, Yakutsk, Yakutsk. Y, y ¿Cómo? ahí después logré comprarlo. Mm, Y, pero como que sentía que eran muy pesados los rusos en el aeropuerto, por lo menos los que me atendieron. ¿Por qué? Cuéntame. Eran como muy serios y yo así como que de repente les decía que no entendía algo y como "Oh, ya ni pa' ni mayo". Y como que me hablaban fuerte o me gritaban y yo pensaba, ¿por qué? Ya me pongo a llorar, no puede ser. No, acá en Yakus siempre ya me ha pasado, ya es costumbre, siempre gritan o algo. Pero Pucha. acá en Yakus como que hay pocos rusos, la mayoría son yakutos. ¿Sí? Sí,
Como que ruso aquí, cuando veo un ruso, yo digo así como, "Oh, un ruso", porque no se ven mucho. ¿Se ven diferentes? Sí, parecen como mongoles, sí, Ujú. son así con los ojos asiáticos, bueno, son asiáticos Ya. y no suelen ser rubios, la mayoría tienen pelo negro, oscuro, los ojos así como mongoles, la cara bien redonda ¿Y cuántas horas y son? siempre tienen como una expresión así enojada. De Moscú acá son como 6 horas y media. Ajá. Bueno, sí, es como hasta Siberia en general, 5 o 6 horas. Sí, son 6 horas de diferencia de horario. ¿Y tú en qué época llegaste ahí? ¿Y cuándo fue? Llegué, llegué como el 24 de septiembre, que se supone que era otoño, pero ya estaba la ciudad así como bien seca y ya hacía un poco de frío. Ya como en octubre, a mediados de octubre, ya empezó a nevar y desde ahí hubo nieve como hasta abril. Pero más que nieve era como una capa de hielo así en el suelo en todos lados. Afuera, ¿sí? Sí, y oscuro, oscuro todo, sí, una nieve, como había poca luz en el día, con suerte amanecía como a las 10 de la mañana en diciembre y enero, y ya oscurecía como a las 3 de la tarde. Ujú. Es Y típico. había niebla en la calle, así mucha niebla, como que no veías el edificio que estaba al frente de tu misma ventana. Y la Bueno, gente estoy ay, pendiente de muy tus hostil. historias. Disculpa. Sí, bueno, en la universidad también soy la única latina. Hay un colombiano que es como el único latino que he encontrado en la ciudad, pero Ujú. él no estudia a tiempo completo, solo estudia ruso, que está casado con una rusa, tiene familia. Y como que me contactaron con él porque yo les decía así como, no, no hay alguien que hable español aquí, alguien que pueda ayudarme, por favor. Y ellos decían, no, 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 y después dijeron, ah, hay un colombiano, te damos su WhatsApp. Y gracias a él igual he sobrevivido porque me ayudó a comprar que aquí en Yakus es fundamental que uno compre la chaqueta gigante para invierno, o las botas especiales, pantalones para la nieve. Ujú. Y él me ayudó en todo eso con su esposa. Pero en la universidad diría que me dejaron bien sola. Sí. ¿Y Y, como es y grande se ayudan o? entre ellos. Sí, entre estudiantes se ayudan entre ellos porque hay muchos de Afganistán, de Egipto, de África, y como que Ujú. entre ellos mismos se van a buscar a los aeropuertos, o sea, al aeropuerto se ayudan así, ayudan a los nuevos a comprar cosas, a adaptarse, a saber dónde ir a comprar, y yo nada, no tenía a nadie. Ya. Y como que con estos extranjeros ahora te llevas bien y sales más con ellos o con rusos, igual si tienes amigos ahí. La verdad tengo pocos amigos. Me ha pasado que cuando hacen eventos, cosas así de la universidad, me acerco a los grupitos y la mayoría hablan en su idioma y como que les da, no sé si flojera o algo, pero les hablo en inglés o a veces una mezcla de inglés con ruso, pero como que no, se ponen entre ellos a hablar en su idioma. Y por ejemplo, en mi universidad también hay hartos chinos, los chinos como que siempre están entre ellos, nunca se acercan ni a otros extranjeros ni a los rusos. Las Cierto. mongolas lo mismo. Los africanos también están como entre ellos y así estoy como que no sé a quién acercarme. Y los rusos hablan poco con nosotros hasta en los dormitorios como que uno les puede decir priviet o en la mañana o detrás y nunca, así como que te miran nomás y no te dicen nada. Bueno, me imagino ahí como tiene que ser muy extremo, como extrema la cultura esa de ser bastante reservados por el clima, por todo. Sí, son muy reservados y hablan yakuto, tienen su idioma y el ruso, y entre ellos suelen hablar en su idioma, en yakuto. Y yo no, obviamente no entiendo nada. O en el grupo de WhatsApp de los Cheyiti a veces ponían informaciones en Yakuto y yo decía, ¿pero qué es esto? Y lo ponía en el traductor Google no reconocía Yakuto.
Y yo Ujú, decía, ¿pero qué están hablando? O a veces lo ponían el traductor de Yandex y el traductor como que no, porque mezclaban palabras en ruso con yakuto y el traductor me ponía cualquier cuestión rara. ujú, Y entre ellos como que no me ha costado también con ese tema aprender más el ruso porque cuando estoy en la calle o algo no entiendo qué dice la gente y cuando hablo con ellos, cuando me hablan en ruso, hablan el ruso tan raro que como que escucho bla, 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 bla. ujú, Y después yo digo, ¿qué? Y después como que modulan bien y me dicen, no sé, Kakoi Jisikti Gabarish. Pero me lo dicen así como, nada, Kakoi y yo digo, ¿qué me está hablando? ujú. Pero ¿cómo te ha ido Entonces con me tu ha ruso costado. en general? Ah, me ha ido bien igual, aunque quisiera saber más, quisiera hablar mejor. En Chile estudié un poco igual antes de venir porque tenía miedo de que me costara mucho si no tenía una base. Ujú. ¿Y tú entraste entonces hace un año y medio más o menos en septiembre? ¿Estudiaste por un... Sí, o cómo? eh, entré en septiembre del año 2022 y primero empezamos a estudiar el primer semestre solo ruso y mi profesora hablaba como un poco de inglés básico, entonces nos traducía como lo que nos iba enseñando, lo que no entendíamos. Y era igual un grupo pequeño eh, como mi curso. Ujú, Y después de Año Nuevo nos empezaron a enseñar ya biología, química, física, matemática, pero fue una pesadilla porque es todo en ruso y me pusieron con compañeros que venían de Kirguistán, Uzbekistán, Turkmenistán, y ellos, la mayoría sabían ruso. Entonces en las clases como que entendían todo o discutían con la profesora, así, o respondían cuando la profesora preguntaba, y yo y mis otros compañeros, los que veníamos ya de otros países, nada que ver, ujú. estábamos como así mirando como que está hablando. Y entonces, ¿cómo, Y cómo en biología hablaba mucho. has hecho Sí, para pasar los exámenes para estudiar? no, igual estudié harto y logré pasar, pero fue horrible. En biología nos hacían interrogaciones todas las semanas, así rascásivas, como decía la profe. Y era muy difícil porque me costaba las palabras en biología. Bueno, todos nos enseñaban en ruso y las palabras en biología eran muy distintas a las que uno ocupa en la vida cotidiana. O Ujú. en física igual, no, como que no podían entender los problemas que nos ponían porque era todo en ruso. Pero les dejaba Y usar el la, traductor, o como que normalmente, al menos acá en San Petersburgo, a los extranjeros les ayuda mucho y intentan como ayudarles. acá, acá no, lo usé, debo reconocer que en algunas pruebas de química usé el traductor así escondida, pero Claro. solo el traductor como que la profe pasaba y yo como así le sacaba la foto Para con tra- el traductor a la hoja, porque la profesora decía, no, sin traductor, y nosotros lo, como los extranjeros le decíamos, pero profesora, no entendemos la pregunta, sabemos el contenido, pero no entendemos lo que dice la prueba. Y la Mm, profesora decía, no, pregúntame la palabra que no entiendes. mm, Yo pensaba, pero es que si le pongo a preguntar, le preguntaría todo. mm, ujú. Y sí, algunas profesoras como bien pesadas, y siempre esa costumbre que tienen de gritar cuando uno no entiende. Sí, así pasa. En algunas clases me daban, como en química, por ejemplo, la profesora siempre decía así como, ah, Pachiputini Panimá, y allí, y se ponía a gritar, y yo como, pero es que no sé, No ayuda. y me daban ganas de llorar a veces, así como muy mal. Me imagino. Es que desde el comienzo, cuando te vi ahí, dije, Dios, mucho como que lo más al máximo, la culminación de todas las dificultades de Rusia. Porque siempre, claro, en las ciudades más pequeñas hay más de eso, porque la gente no sale de ahí, no viaja, ¿verdad? No, no tiene, no ha ¿No? pasado por eso Se de vivir impresionan mucho con los extranjeros, por ejemplo, cuando ven a mis compañeros negros, hasta les piden fotos. Llegan a ser insistentes, como que son como, no, es que mi niño quiere sacarse una foto contigo, y a veces mi compañero le dice, pero ¿por qué? Estoy conversando, no puede dejarme en paz, y se enojan. Mm.
Eh, y no, en los negocios, por ejemplo, a veces me hablan alguna cosa y yo no entiendo y se enojan o me gritan o algo. Y, y también como en el transporte público, a veces alguna que otra bauchka se ha acercado a conversarme, pero sería como lo único porque los de mi edad en el dormitorio nunca nos conversaban a los extranjeros. Como que siempre te miraban con cara así como enojado, Como que no se o interesa. debe ser su cara. No, y tuve también una compañera de cuarto, éramos dos en mi dormitorio, pero teníamos una cama extra y nos pusieron a una chica de aquí de Yakutia Ujú. y era como que no nos hablaba y ya nosotras tampoco la molestábamos, pero era muy, muy pesada, como que a veces le decía a mi compañera de Afganistán como que no rezara, que le molestaba, o le decía así como no me mires, decía así como ni es matriz, nosotras decíamos, pero ¿qué le pasa? O se enojaba si yo una vez ocupé el enchufe que estaba cerca de su cama para cargar mi celular y se enojó y se puso así como a gritarme en ruso y nosotras decíamos como, pero ¿por qué? ¿Por qué se enoja por todo? Y al Muy final pedí que la interesante. cambiaran porque era muy pesada Ujú. Cuando dices y como que nosotras, nunca mostraba interés. ¿Ah? cuando dices nosotras, ¿con Ah, quién? era yo y mi compañera de cuarto que era afgana. Ajá. Ahora estoy en un dormitorio sola. ¿Sí? Eh, no, pero es como temporal, nos cambiaron de dormitorio porque estaban haciendo reparaciones y también fue todo muy desorganizado, fue como, oh, vamos a hacer remodelaciones en junio y tienen que irse. Y nosotros así dijimos, pero ya, ¿y dónde? Y dijeron, no, tienen que buscar dónde irse o la universidad les va a asignar algo. Y después a última hora nos cambiaron así como de piso en el otro chellite y yo en en los exámenes más encima. Y después ya nos dijeron así como de un día para otro, "Oh, tienen que irse al otro Chayite que está como en el centro de la ciudad, que es como a 20 minutos de donde estábamos antes, así en mi autobús. Y nosotros dijimos así como, ¿pero qué? Y, y ya llegaron y nos cambiaron y ahora como muchos de los yakutos se fueron a sus casas por vacaciones, está vacío y me Mm. dejaron en un dormitorio sola, pero es como un dormitorio de tres personas. Así que yo creo que en algún momento va a llegar más gente. Bueno, aprovecha mientras se pueda. Sí, No sé si hay algo bueno que me tienes para contar, alguna situación buena. que estoy intentando cambiarme a Moscú. Ah, para cambiar la universidad. Sí, aquí me gusta igual la universidad, pero no puedo. La ciudad es muy difícil. En Ujú. invierno estuve todo el invierno encerrada, fueron muchos meses de invierno. Cuéntame, Entonces no me la ciudad. imagino No, 6 años. no conozco nada. ¿Ah? ¿De la universidad? No, de la ciudad. ¿Cómo es vivir Ah, ahí? la ciudad. Solo veo historias de... Eh, sí, es una ciudad más o menos pequeña, tiene como 300.000 habitantes nomás. Ujú. Y yo cuando llegué estaba bien seco, como que de naturaleza, no vi naturaleza hasta hace poco. Los edificios son como bien antiguos, la mayoría tienen una pinta, como, yo lo asocio como a esos documentales que uno ve de Chernobyl a veces, se parecen a ese tipo de edificios, Ujú. como medios viejos, un poco tétricos, Grises. y sí, es como bien triste. Ujú. Y la gente aquí, los yakutos, que uno no se siente en Rusia porque ellos mismos no lucen como el estereotipo que uno se imagina de rusos. Ujú. Y, y bueno, aquí en invierno, yo llegué en septiembre y ya hacía frío, y eso que septiembre es como en otoño nomás. Ujú. Después en octubre empezó a nevar y las temperaturas empezaron como ya -10, -11. Y uno, la profesora se reía en clase de ruso porque
nos decía, hoy, ¿cómo creen que está el día? Y nosotros decíamos, está frío. Y ella nos decía, no, está templó. Y nosotros decíamos, pero si es como -15 afuera. Y ella decía, esto no es nada. Y en invierno ya, como en diciembre, empezó a llegar como a -50, en enero llegamos como a -60. No, 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 Y no puede ser. no era tanta nieve, no, casi no nevaba, eran muy pocas las ocasiones en las que nevaba, pero era como el hielo que siempre estaba así, una capa de hielo en el suelo. Y aquí todos ocupan unas chaquetas muy gigantes y peludas por dentro, que son muy caras también. Y como que siempre hay que salir con algo tapándote hasta la nariz y el gorro que te tapara mínimo hasta acá ¿Pero para qué y, esto cuento? y con las manos y los bolsillos. Ah, porque era tan helado que hasta cuando respirabas te dolía un poco, se te congelaba hasta como por dentro sentías. Y, como se te congelaban también las pestañas, entonces había que taparse lo más posible y estas partes igual como quedaban expuestas, se solía poner rojo y doler un poco la cara. Y había que usar siempre guantes o tener las manos metidas en la chaqueta porque se te congelaban los dedos como... Yo a veces, no sé, quería mirar el celular y con -50 yo sacaba el celular y aparte que el celular empezaba a fallar, como que si te sacabas el guante ya en unos 5 segundos empezaba como a dolerte la mano, como que me decía, ¡ah, qué horrible! Ujú. Y me pasaba que iba al supermercado y, no sé, metía la mano al congelador para sacar un helado y yo decía, ¡uy, que está tibio esto! Comparado con cómo está afuera. Y usaba la ventana de congelador también, la ventana, ese espacio que tiene eh, estaba siempre con hielo y estaba más helado que un refrigerador. Entonces, como el refrigerador del dormitorio no había espacio, ponía la carne, lo compraba helados, los ponía en la ventana y quedaban súper congelados. Yo a veces ponía, no sé, una botella así de agua, la quería tener heladita y la ponía en la ventana unos 15 minutos y ya estaba congelada la botella. Ya. Era muy loco. Todo. Pero ¿cómo? O quería comerme un helado y estaba congelado. Así, pero hecho como piedra. Claro, sí, hay que dejarlo un segundito y ya sacar. Sí, Ah, es que, en la zona donde yo nací, donde vivo normalmente, en la zona central, antes teníamos como -35 en invierno, por ahí, ya, y no experimenté la temperatura más baja que -38, 40 como mínimo, mínimo, y no, no sé cómo se siente, me imagino solo más exagerado. ¿Tú salías a esta temperatura o te quedabas en casa? y decían que no había que salir, pero yo me aburría, me desesperaba a veces y quería salir a caminar. Ujú. Y me compré las botas es que acá hacen unas botas de piel de Alain, no sé cómo se traducía en español, como alce, no sé, Ajá, da, da, da. unas botas peludas. Y esas eran muy caras, pero era lo mejor porque usé las botas como más de plástico, más como más buenas que vendían acá para el invierno y los pies se me congelaban igual. Ujú. Entonces con las de Arsenal y había que salir ya todo tapado con pantalones de nieve, la chaqueta gigante y podías caminar así como un máximo unos 15 minutos, como con -50, -55. Pero aunque tú quisieras caminar más, ya como que empezabas a sentir el cuerpo ya un poco más tieso, más frío, o la cara empezaba a dolerte y aunque Ujú. llevaras guantes te empezaban a doler las manos y tú pensabas ya tengo que devolverme. Y aparte había niebla y la ciudad parecía el apocalipsis porque no había nadie en las calles, era como caminar por un lugar desierto y con nieblas y todo oscuro, era como terrorífico. Ya. Y un día, me acuerdo que un día bajó harto la temperatura como en enero y hubo como -37 y yo estaba así feliz, como que dije, oh, que está caluroso y me puse a estar así parada todo el rato afuera y me puse a hablar con mi familia por el celular y yo les decía, oye, que está rico aquí, me saqué los guantes, está a -37 y me decían, pero ¿cómo? Yo les decía que está rico el día.
que era, se sentía demasiado la diferencia. Y ahora tu Acá también familia, los edificios tienen como tres puertas, 3 puertas. porque sí, en la universidad, la mayoría de los edificios tienen dos, mínimo unas dos puertas, entonces como que entras al lugar y tienes que abrir las tres puertas para que no entre el frío. Ya, ya. Capas en todas partes. Sí, Ahora tu familia, sabiendo tu experiencia ahí, que es bastante duro en varios sentidos, si, no sé si han cambiado de opinión o tú ya estás de acuerdo con ellos, ¿cómo ha sido? eh, me han dicho, bueno, igual dicen que estoy mejor acá en Rusia que en Chile, porque en Chile igual la situación no está muy buena. Mm, Y me primeramente, dicen que sí, que hay mucha delincuencia. Bueno, ahora hubo una catástrofe porque llovió mucho y se inundaron muchas zonas. Y el- pero el problema principal es como la delincuencia que hay. Allá en Chile yo no podía ni siquiera sacar el celular en Santiago, por ejemplo, no podía sacar el celular en la calle porque ya o te asaltaban o algo. En cambio acá eso es lo que me gusta, puedo estar tranquila por la calle. Bueno, aparte que puedo estudiar gratis, es como una gran ventaja. Y me apoyan sí con mi cambio a Moscú, que ojalá resulte, eh, porque acá no me imagino 6 años más. porque es medicina, ¿verdad? No son 4 años ni siquiera. No, no son 6. Bueno, ya estudié un año en ruso y después serían los 6 años de medicina, ¿no? Y no me imagino tanto tiempo ¿Qué aquí. tiempo Al principio pensaba, no, sí puedo, pero después de pasar el invierno, como que ya no. Uy, hay relámpagos afuera. Sí, hoy también hubo. Y yo Bueno, decía, ¿por qué hay luz? mucha suerte con el cambio a Moscú. Yo espero que te resulte porque creo que este tipo de experiencia es bueno por un rato y luego ya aprendí, gracias. Sí, no, no para así. Pero cuando fui a Moscú, fui hace un tiempo a hacer un trámite Ah, y como que yo estaba impresionada, decía así como, oh, hay árboles, está verde, hay rusos. Y me decían, pero si estamos en Rusia. Y yo como, sí, pero es que yo no veo rusos en Yahoo. ¿y puedes en breve Es decirme, como, por me sentí favor, en otro ahí país. como un yakut y un ruso, unas características de cada uno, qué diferentes son? Perdón, Eh, que los rusos se ven más europeos, como más ojos redondos, pelo normalmente claro, o ellos son blancos, ojos más claros, y en cambio los yakutos pueden ser más bajitos, eh, pero aparte de la eh, apariencia, que si pudiste conocerlos, personalidad. o yo diría, bueno, igual encuentro que los rusos son un poco así como fríos, un poco duros como de personalidad, pero diría que los yakutos son peores. Sí, Siempre están así con cara como de enojados, así como una expresión muy dura y no tienen paciencia con nada y son muy pesados para todo, como que, y si no entiendes algo, siempre te gritan o te tratan mal. Con ruso igual me ha pasado, pero no tanto. En Moscú igual, cuando tuve que hacer trámites, preguntaba ciertas cosas y de repente hasta salía alguien que hablaba un poco de inglés, pero acá ujú, en Yakuza eso es como imposible, sí. Porque igualmente yo pero son creo que hay pesados. dos estos casos o cuentos de experiencia de los extranjeros acá, o dicen que pues a veces sucede que se enojan y que lo que tú cuentas, pero muchos también dicen que a pesar de que no entiendas nada, igualmente te ayudan, igualmente te cuidan, entonces son como que dos extremos y pienso que depende de la ciudad, del ambiente, quizá, porque por aquí igual me siento, me suena muy raro esto como muy extremo, aún siendo rusa. Sí, aquí como que comparamos experiencias con los extranjeros, como que siempre algunos lo gritonean o lo tratan mal. Tengo compañeros que han trabajado aquí y mi compañera a veces llegaba llorando del trabajo porque decía que la habían tratado como mal las yakutas de su edad. O tengo la hermana de una compañera vino a vivir acá desde Moscú
Y, y como que hasta el día que llegó decía que se notaba en la cara, como que andan con cara de enojados acá. Y yo le decía, ah, normal, ya uno se acostumbra. Ujú, He notado que la gente, como las babushkas, son un poco más simpáticas, las abuelitas, los abuelitos, pero ujú, la gente de mi edad, como que son un poco hostiles, sobre todo con extranjeros. ujú. No les interesa tampoco hablarle al extranjero, lo máximo es como que muestran interés a veces por sacarse fotos con mis compañeros africanos, Ya. como que les impresiona mucho. Pero te tengo una pregunta. Y si, sabes, al menos acá en mi universidad en San Petersburgo, así hubo extranjeros, fue hace unos 5 años, pero igualmente ellos decían que, obviamente desde Europa, por ejemplo, podían escoger otro país o como algo más fácil como experiencia y como que se iban a Rusia o a los países así para tener una experiencia diferente, ¿sí? Y como pasar por lo difícil para aprender algo. Y en tu caso, ¿de qué te sirvió? O sea, si Ah, aprendiste. diría que igual Ujú, ha sido interesante vivir en un lugar como que no es muy común, o sea, que uno no ve mucha gente de mi, por ejemplo, que habla español que vive aquí, o nunca se ha hablado mucho de este lugar, entonces es como interesante conocer un lugar nuevo, conocer un poco de la cultura de aquí, de los pueblos. Me han hecho esta clase de historia aquí, entonces es como interesante, siento que son cosas que en la vida jamás como, se me hubiera ocurrido aprender o jamás, si hubiera sido por mí, jamás hubiera venido aquí. Fue sí, como una experiencia inesperada y a la vez interesante. Y bueno, igual puedo decir así, como viví en el lugar, en la ciudad muy fría y logré sobrevivir. sí. Hasta a veces me reía con ciertas situaciones, me ponía a tirar agua hirviendo por la ventana en invierno porque se congelaba solo para entretenerme. O me ponía a congelar cosas, me gustaba ver cuando nevaba. Y eran cosas que en mi país, en Santiago, nunca nevaba, entonces para mí fueron como cosas muy nuevas, experiencias igual bonitas. Pero como que, no sé, una enseñanza que te enseñan los momentos duros. Ah, como a tratar igual de salir adelante, como que me ha hecho madurar igual vivir acá. También en abril murió mi mamá y entonces yo estuve mal, muy mal, de como que quería solo irme ¿Qué pasó? y ahora, es que antes de venir acá mi mamá tenía cáncer, pero no estaba tan mal. Y el día que yo me vine acá estaba normal, estaba relativamente bien, Ujú, pero después de que me vine a Rusia empeoró mucho y en abril ya fueron meses como que estuvo muy mal y murió y bueno, yo estuve mal muchos días. Y en la universidad como que me dijeron, oh, lo sentimos mucho, puedes faltar si quieres. Y yo dije, no, voy a ir igual para no estar como deprimiéndome en el dormitorio. Y llegué y fue como los profesores, oh, Yulisa, lo siento mucho. Bueno, hoy tenemos prueba. O hoy tenemos interrogación. Y yo pensaba, que como que cero piedad. Y yo no tenía cabeza para concentrarme, solo una profesora como que me dio opción así de faltar a su clase o de no rendir la prueba, pero otros profesores como que querían que fuera como todo normal. Y yo ya estaba depresiva así por como la vida acá y mi mamá era un gran apoyo y entonces cuando ella murió como que sentí que el mundo se me vino abajo. Y ella igual me dijo que no me, bueno, antes de morir murió un día sábado, se despidió un día jueves de mí y ella me dijo que no me fuera a Chile aunque ella se muriera, que yo tenía que ella estaba orgullosa de mí, que yo era fuerte y que tenía que como que iba a lograr estudiar medicina, iba a lograr sacar el título, que me iba a ir bien en Rusia ujú. y que iba a lograr también una de esas irme a Moscú. Y, y entonces como que trato de acordarme de eso, como que ella me decía que estaba orgullosa y que tenía que seguir acá, que ella prefería que yo estuviera acá que estuviera en Chile.
Entonces, por eso he tratado como de, de aguantar estar aquí, aunque ya me he acostumbrado un poco más. Y después de que fui a Moscú a hacer unos trámites como en mayo, como que yo antes pensaba que toda Rusia era como Yakutsk y que los rusos eran todos como los yakutos, y yo ya casi que odiaba a Rusia, quería solo irme. Y después de ir a Moscú y ver que la gente era un poco más amable, me Ujú. ayudaban más, o también vi que la ciudad era más bonita, no como puros edificios tétricos y nada de naturaleza, nada de árboles verdes. Claro, Como que pensé, "Oh, si pudiera, podría vivir en Rusia, o sea, no es un país malo, no es tan malo, era solo Yakutsk". claro, sí, Entonces ahí. como que me puse más optimista. Ujú. También me hubiera gustado ir a San Petersburgo. Yo había elegido San Petersburgo en las primeras universidades de mi lista, pero Eso te iba a preguntar. me dijeron que era muy oscuro, que era como parecido a Yakutsk, como no sé cómo decirlo, me dijeron que tienen menos sol en el año que el propio Yakutsk. Sí, poca sol, pero no se compara. Aquí igualmente es parecido a Ah, Moscú. Sí, poca sol en sí, invierno, aunque poca sol, pero yo vi tus historias y varias veces me fijo comparando el clima. Bueno, sobre todo ahora cuando acá ya hacía más calor y tú seguías poniendo como que frío, frío, frío. sí, acá empezó a ser, como que la nieve ya desapareció como recién a fines de abril, Ujú. y, y ya ahora ha hecho calor, pero es un calor terrible, 30 y tantos grados, pero yo lo siento peor que en Chile. ¿Sí? Es como muy fuerte el cambio, sí, es como un calor húmedo, yo me siento como en un sauna. Ajá. Entonces cambia así Y drásticamente. sí, y muchos mosquitos, Ujú. como que sales a la calle y te pican todos los mosquitos, hay que andar así con el repelente. Y, y cuando intenté también empezar el trámite para cambiar universidad, en muchas universidades me dijeron que supuestamente no se podía o que no tenían lugar. Ujú. Y para otros compañeros de otras carreras les ha costado menos, como que para medicina te ponen más trabas porque tienen mucha gente que quiere estudiar medicina Ujú. y no hay suficientes cupos. Claro, lo que Pero yo al principio soñaba aquí. con San Petersburgo. Ujú. Es que siempre me hablan de que, de que es una ciudad muy hermosa. Lo es. Bueno, ojalá te mudes a Moscú y ya estará a 4 horas en tren de San Ah, Petersburgo. son solo 4. Hay trenes rápidos, o puede ser como de noche, Ah, un tren rápido, o 6 horas también hay trenes más baratos, de 6 horas. Así que ya nos vamos a conocer. sí, yo espero poder ir quizá en verano, eh, o sea, ahora antes de septiembre a San Petersburgo. Si es que me logro cambiar a Moscú antes de septiembre, poder ir aunque sea unos días a conocer San Petersburgo. En cualquier otra ciudad van a haber muchos latinos, cientos. Ah, sí, Ah, en Moscú he escuchado que hay muchos. ujú. Oye, ¿y podemos hablar ruso así para que ponga también algo en mi canal ruso? ¿Cómo te sientes hablando ruso? Ah, Pues, ok. Sí, aunque mi gramática es un poco mala. ничего страшного. Просто по-русски тоже можешь чуть-чуть рассказать про себя. Откуда ты и почему ты живешь в Якутске? Меня зовут Юлиса, я из Чили, и я живу в Якутске, потому что я, ха- я изучаю учиться в университет, в Северо-Восточный федеральный университет в Якутск. Мгм. И, э, и я приехала здесь, э, потому что у меня есть стипендий э, de, de universidad, ¿cómo se llama? Мгм. Ты, Como que ты tengo una beca. учишься бесплатно, да? Да, я учусь бесплатно. Мгм. И
Как тебе русский язык и как тебе холод? А, я говорю чуть-чуть плохо по-русски. Это трудно для меня. Это было трудно изучать алфавит, и потом Мгм. подойти сейчас тоже я чуть-чуть понимаю подойти, я не понимаю хорошо. Мгм. И это холод, это трудно тоже, потому что моя страна eh, nie очень холодно, и я год, это экстремальный холод, Мгм. eh, это было минус 60 зима, и много снег, много туман, Мгм. и, и очень темный каждый день, Темно. да, темно, и сейчас eh, это экстремальный, потому что сейчас очень ярко. Сколько градусов? О, сегодня было 30. Ага, очень жарко. И да, я никогда не думала джакузи 30 градусов. Что это? И ты хочешь там остаться или хочешь переехать в другой город? А я хочу переехать в другой город, потому что здесь трудная жизнь. э, Люди тоже, они не очень добрые. И, я хочу знать, э, как Москва, нет, русские люди, и здесь только много якутов, Мгм. и, и тоже это трудно, потому что они как, э, они не говорят по-русски всегда, Мгм. и я, иногда я не могу понимать, Что они говорят? Мгм. да. Ay, bueno, voy a traducir igualmente toda la parte en español, ya que ya me contaste bastante. Y última Ok. pregunta, si cuando te venías por ahí te ibas, ¿pensaste en alquilar algún servicio como para que te vengan a buscar aparte de la universidad? Porque sé que hay empresas que se encargan de eso. No, yo en eso. Cuando recién llegué aquí yo no sabía mucho de eso, y como la universidad me había prometido, yo dije, no, no tengo que preocuparme por en ese sentido. Ujú. Y luego, Ahora, ahora no sé, la universidad a la que estoy aplicando ahora se llama, se llama MIFI, la verdad, es como algo de nacionales, Letterman, mm, eh, está en, está en Obninsk, ah, es como una ciudad chica cerca de Moscú. sí, sí, Así que al parecer voy a tener que llegar a Moscú en avión y después tomar el tren. pero está cerca igualmente, es una buena ciudad. Sí, al menos ya como sé un poco de ruso, ya no voy a estar tan asustada como cuando recién llegué a Rusia. Pero bueno, igualmente te felicito por tu experiencia y por lo valiente que fuiste. Y espero que desde ahora se mejore, que puedas mudarte o ya como sentirse más tranquilo. También si te puede ayudar en algo, siempre me puedes contactar. Ah, bueno, muchas gracias. Si es que un día voy a San Petersburgo, te aviso. No, pero igualmente con el ruso o con cualquier cosa, porque yo me imagino, yo fui a Chile hablando español, es completamente otra historia. Ah, Y claro, yo me encargué también para tener un buddy para que me vengan a buscar y si no es así, como en Malasia, por ejemplo, bueno, ahí hablaba inglés. Nunca me tocó como ir a un país donde no hablan nada y tú no sabes explicarte y así que sé que es... sí,
Acá ese ha sido mi día a día, aquí no saben nada de inglés. Sí. Bueno, te sigo en las redes entonces. Muchas gracias por contarnos esto. Vamos a abrazarte todos Sí, ahora que estamos gracias por llorando. la oportunidad. No, sí, gracias por todo. Que estés muy bien y estamos en contacto. Y tú igual. Chao, chao.